Bueno, entonces voy a presentarles mi pantalla para que veamos una presentación que preparé, cortica. Bueno, el día de hoy es que veamos los temas que corresponden a la unidad 3. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Vale. Entonces hoy vamos a ver la educación, educación propia y la educación intercultural en contextos multiculturales. Bueno, vamos a iniciar con parte de lo que tenemos en la bibliografía de esta unidad. Lo que les voy a contar acá es parte del texto del artículo de investigación que encontramos allí que se llama La educación indígena en proceso, sujeto de escuela y autonomía en el Cauca, Colombia. De este artículo, yo tomé algunos de los elementos que considero que son más importantes en el desarrollo de una educación intercultural, etnoeducación y educación propia. Estos elementos se conforman a partir de varias situaciones sociales que llevan a la construcción o planteamiento de un modelo etnoeducativo en Colombia. Eh, Pensemos también en que los procesos educativos en Colombia toman una relevancia o una importancia muy especial porque se convierten en unos sistemas también de lucha y de desarrollo comunitario de las comunidades indígenas en las que se fortalecen los principios de autodeterminación, autonomía y autogobierno de estas comunidades étnicas también. Entonces, es muy importante que veamos que no es algo que parte o que nace de una garantía que se le da a las comunidades indígenas, sino que es una lucha social a partir de diferentes procesos en los que las comunidades se dieron cuenta de la importancia de o tuvieron en sus manos el poder desarrollar a partir de la educación procesos de gobierno en sus territorios. Primero, tenemos que tener en cuenta qué entiende o cómo se entiende el sujeto dentro de una comunidad indígena. Y es que, a diferencia de lo que puede pasar con la educación occidental, que tienen marcado al sujeto como una persona individual de desarrollo, eh, en las comunidades indígenas los sujetos son sujetos colectivos. Entonces, allí lo que se está viendo no es a las personas como individuos, sino que ese crecimiento o esa construcción que se hace a partir de la educación está enfocada en la comunidad y en la construcción de la persona como parte o integrante de un gran cuerpo colectivo que pues va a ser el pueblo o la comunidad indígena. El reconocimiento más grande que se tiene no solamente del sistema no educativo, sino de las comunidades indígenas como ciudadanos dentro del territorio nacional, se da a partir de la Constitución de 1991, que eso es algo que ya todos tenemos muy claro, que es el momento en el que Colombia reconoce que dentro de nuestro territorio hay una multiculturalidad y una plurietnicidad eh, de comunidades étnicas. Ese reconocimiento es muy importante porque la constitución anterior, que es la de 1886, que llevaba en Colombia 150 años de promulgada, la nación era considerada como un territorio centralizado en el que había un monoculturismo, o sea, es decir, como una única cultura, una única religión y pues en ese mismo sentido una única forma de educación, ¿no? Porque esa construcción educativa está orientada a la construcción de ese proyecto de Estado-Nación que se empieza a dar a partir de las luchas de independencia, ¿sí? Una vez sale la corona española del territorio colombiano, eh, esa república de mestizos que empieza a construirse necesita construir una identidad nacional. Y esa identidad se logra a partir de esa construcción del proyecto de Estado-Nación y es cuando se configuran no solamente todos los eh, documentos
o archivos de la historia del territorio, sino que se genera esa política y esa forma de gobierno totalitaria a partir de una única religión y una única cultura. El reconocimiento del indígena como sujeto colectivo nos permite tener en cuenta o entender que estas comunidades tienen unos derechos diferenciados frente a los demás sectores de la sociedad. Nosotros tenemos que entender que las comunidades indígenas, por un lado, eh, pueden tener una autonomía dentro de su territorio, pueden tener una jurisdicción especial, es decir, pueden regirse por sus propias leyes, tanto para el tema político como para el tema judicial. Es decir, que ellos pueden pueden ser enjuiciados o si cometen un delito, pueden digamos que llevar a una pena o ser condenados dentro de su territorio, aunque digamos que eso no es algo que pase en las comunidades indígenas, porque ellos no manejan un derecho penal como lo hace el Estado colombiano con el resto de la sociedad y tienen un régimen propio en ese sentido. Tienen un sistema educativo propio, y esos derechos diferenciados se dan a partir del reconocimiento de ellos y también de la protección que exige la OIT para las comunidades indígenas como un factor importante dentro de la conservación cultural, no solamente de las comunidades del territorio nacional, sino a nivel mundial, pues porque estos saberes que ellos guardan son milenarios y son importantes para la construcción de una cultura dentro del país. Los grupos indígenas construyen identidad política a partir de esos sujetos colectivos y avanzan hacia la autonomía o hacia su autonomía dentro del orden de la sociedad nacional y global. Es decir, el ser un sujeto colectivo para una comunidad indígena implica esa construcción que se le hace al estudiante o a los niños dentro de un proceso de etnoeducación de su autonomía y el reconocimiento de su identidad cultural dentro del territorio. Entonces es muy importante tener en cuenta que estos procesos etnoeducativos lo que están contribuyendo es que a la formación de los niños como seres integrantes de una identidad cultural propia, diferenciada y que está conectada con el territorio. El movimiento indígena propende por una organización decisiva del sistema educativo y también de las condiciones materiales, institucionales, simbólicas e ideológicas que constituyen el Estado y su territorio. Entonces, lo que hacen las comunidades indígenas cuando inician estos procesos etnoeducativos es poder establecer dentro de ese sistema de etnoeducación no solamente las condiciones de infraestructura para que hayan escuelas dentro de los territorios, sino también que existan eh, componentes materiales, ideológicos y simbólicos que permitan el reconocimiento del Estado colombiano, ¿sí? Como un Estado al que se encuentra o dentro del cual se encuentra la comunidad indígena, pero también de algunos o alguna identificación política frente al territorio, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, pues serían los cabildos y los consejos y los gobernadores de las comunidades indígenas. Recordemos un poco que el sistema educativo es un sistema que ha sido considerado o que se considera como un sistema neoliberal, es decir, que la preparación que se le hace al individuo, y esto más que todo pues para las personas que no somos, que no nos encontramos dentro de una comunidad étnica, sino que somos educados por un sistema occidental, lo que busca el sistema educativo es preparar a una persona que en un futuro pueda ser o pueda, digamos, pueda utilizar ese diploma o esos conocimientos adquiridos como una fuente de ingresos y pueda generar productividad. A eso hace referencia como ese sistema educativo neoliberal. Y es que cuando una persona adquiere un título, pues
lo consecuente es que lo va a poder intercambiar con la adquisición de un empleo, ¿no? Y esa es pues la característica principal que tenemos las personas que estamos dentro del tema de la docencia y la academia, ¿no? Que estamos todo el tiempo en producción de conocimiento precisamente porque pues esto nos genera estándares que nosotros intercambiamos por bienes y servicios. Es muy distinto como sucede en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces la formación no está dada para que el sujeto se pueda construir a sí mismo y después pueda intercambiar esos saberes aprendidos o esos saberes o ese reconocimiento o esa titulación dentro de una inserción o permanencia en el mercado laboral, sino que lo que se busca es la autonomía y la construcción del sujeto indígena con el fin de resignificar y validar el papel de ese sujeto dentro de una comunidad. Se busca que tenga una identidad a partir de la relación con su ancestralidad, con los mayores, con las prácticas colectivas, con el territorio y la búsqueda permanente de tener un equilibrio con la naturaleza. Esa es la construcción que busca la educación indígena. Encontramos varias formas de entender esa función educativa eh, dentro de la educación neoliberal. Una que es como determinada a esa socialización y a la economía, que es la que maneja Durkheim. Otra que es de Dubet, que nos dice que la educación es depositaria de un gran número de fines, entre ellos la socialización, pero también es un soporte emocional para las personas que se están educando. Estas son unas concepciones de eso que llamamos educación o sistema educativo neoliberal y que también hace parte de un sistema educativo hegemonizante. Un sistema educativo o una escuela hegemonizante lo que busca es mantener una educación que sea igual para todas las personas, ¿sí? No solamente en los sistemas de aprendizaje, ¿sí? Que no son diferenciados, sino también en las condiciones culturales a las que se les da a las personas, ¿no? Entonces, no se maneja una diferenciación de las condiciones culturales o de las diferentes culturas que pueden haber en un aula, sino que todo se lleva a una unificación. Entonces, a eso hace referencia con el sistema hegemonizante. Regálenme 5 segundos que alguien entró. Listo, voy a continuar. Ouch. Bueno, y ya como para entrar un poco en esa aproximación que hacemos al caso del Cauca, tenemos que ver que en este caso particular, el Cauca es uno de los departamentos que inicia en los años 70 con las luchas de las restituciones de tierras. Eso seguramente yo ya se los he contado en otro curso, si lo ven conmigo, que se llama Espacio y Territorio, y si no, el tema es que en los años 70 se inicia un movimiento político por parte de las comunidades indígenas que están haciendo una reclamación muy importante y es una deuda que el Estado tiene en ese momento con ellos a partir de lo que se conoce como la reforma agraria en el año de 1936. Esa reforma agraria da o entrega una titulación de territorios a las comunidades indígenas, pero queda en deuda porque no genera una forma de administración frente a esos lugares o bueno, al territorio indígena. A partir de esta lucha, las comunidades indígenas también inician una lucha dentro de los procesos educativos. En esos momentos, la educación de las comunidades indígenas estaba a cargo de las iglesias. Y en las iglesias no se permitía, por ejemplo, una educación bilingüe, ¿no? Entonces estaba prohibido que se hiciera una educación a partir de la lengua de las comunidades y los procesos educativos generalmente lo que hacían eran procesos de alculturación donde los niños de los territorios indígenas eran sacados de la comunidad y pues eran llevados a una educación hegemónica, ¿sí? Donde algo que se me olvidó decirles de la educación hegemónica es que trata a todos por iguales, pero sí genera una desigualdad frente a las condiciones educativas y la división de clases, ¿sí? Entonces siempre pues se genera unas clases inferiores y otras superiores y eso parte a partir de los procesos formativos y de educación, ¿sí? Entonces las personas no se educan de la misma forma.
Y ese acceso a la educación, que es algo que aún sucede, pues se da también dependiendo de los recursos económicos que tengan las personas. Entonces, los indígenas del Cauca, cuando inician ese proceso de luchas, lo que buscan es poderse apropiar y transformar las instituciones educativas a partir de una escuela que pueda ser una política educativa. ¿Sí? Entonces ellos empiezan a pensar cómo pueden hacer esa transformación de la escuela y lo que encuentran es que deben crear una política educativa que esté conectada no solamente con el tema de educación, sino también con el tema de gobierno, el tema de territorio y claramente con el tema de los planes de vida. Para las comunidades indígenas del Cauca, la escuela es un escenario que está en función de la cosmovisión, de los planos de vida y del proyecto político de los pueblos indígenas. Son lugares o la educación se da o se desarrolla en espacios múltiples, es decir, que la educación inicia desde el vientre de la madre, continúa en la familia, sigue en el territorio, está dentro de la ritualidad, está dentro del trabajo productivo, es decir, dentro de la agricultura, está dentro del trabajo colectivo. Todos esos espacios hacen parte de un proceso educativo, no necesariamente el estar dentro de un aula. Y el tema de la educación como tal nace desde la cosmovisión indígena, teniendo como centro la construcción del sujeto colectivo con un arraigo territorial, es decir, que se construya la persona a partir de unos conocimientos ancestrales para que se pueda contribuir o construir la identidad cultural de las comunidades indígenas. En los años 70, como les contaba, entonces se inician estas luchas sociales por las que hacen las comunidades del Cauca y son lideradas por Quintín Lame. Inician como todo ese proceso de luchas territoriales y en cuanto a la educación empiezan a construir algo que se llaman las escuelas comunitarias. En las escuelas comunitarias, algunos líderes de las comunidades empiezan a vincularse con el tema de la recuperación de tierras y con algo muy importante y es la educación bilingüe, que es lo que genera esa tensión con las iglesias, que pues en ese momento manejaban el tema de la educación de las comunidades. Se hace un reconocimiento de un proyecto educativo oficial en los años 70 y se estructura una propuesta de política educativa con la cual se introduzcan currículos o un currículo que tenga contenidos culturales e históricos alusivos a los derechos consagrados en la legislación indígena, los mitos, la historia oral de los mayores, las prácticas productivas agrícolas y comunitarias. Entonces se inicia como esa construcción de lo que nosotros después vamos a conocer como el Sistema Nacional, el Sistema Educativo Indígena Propio, es como el primer antecedente a partir del cual se busca la construcción de un currículo en el que exista un conocimiento ancestral de la comunidad y se pueda manejar desde diferentes ámbitos. Para los años 80, las comunidades del Cauca inician un proceso de formalización de docentes indígenas y en los años 90 se impulsa la construcción de proyectos educativos comunitarios PEC y se elaboran los materiales educativos bilingües. Esta es una foto de uno de esos materiales educativos bilingües que encuentran ustedes ahí en su artículo. Finalmente, en el 2004, se crea la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, en la cual se lleva a cabo el programa de pedagogía comunitaria que está dirigido a la formación de docentes y maestros de la comunidad indígena del Cauca. En el 2009 ya se reconoce con la integralidad del sistema educativo indígena propio. Bueno, en este momento voy a proyectarles un pequeño video sobre la etnoeducación en las comunidades indígenas del Cauca. Pero espérenme un segundo. Todavía no se los va a proyectar porque voy a subir un poquito. Allá. En este momento nos encontramos en el espacio de la Tulpa de la Chagualaquihue, culminando el encuentro
que teníamos programado con los compañeros del programa de educación bilingüe intercultural del CRIC y el tejido zonal de educación. La educación no es únicamente llenar los libros o llenar cuadernos y lápices, no, mirar, todo es desde el cuidado del cuerpo, desde el sentido de cada niña, de cada niño, incluso desde el más pequeñito y pequeñita hasta el más mayorcito y mayorcita. Entonces, ese tema allí también entonces es también el cuidado del cuerpo, del sentir, del actuar de cada personita, pero también la educación también viene mirada al cuidado de las plantas, el cuidado de los árboles, de la naturaleza, el cuidado también de los ríos. En el caso de Salgo, pues son niños y niñas con capacidades distintas, que se ha reconocido por parte del Estado, y asimismo pues tratar de digamos, de presentar una opción distinta a las políticas asistencialistas que vienen desde el Estado para los niños y niñas en condición de vida cacique, como nosotros llamamos. Que nosotros como autoridades tenemos esa tarea de sentarnos y redimensionar que tenemos que ir legitimando estos centros de formación cultural para la educación, para la vida de los pueblos. Asimismo, en lo de jóvenes y adultos, hemos venido compartiendo con la regional la experiencia que hemos ganado acá a nivel zonal en la administración, en la orientación política y pedagógica de los procesos de jóvenes y adultos que antes estaban completamente en manos del Estado. Crear estos centros, estos procesos, para poder que de ahí nuevamente se retomen y nuevamente se vuelva a recordar esa historia que nosotros quizás ya no lo estamos viendo en la escuela. Y en Semillas de Vida, que es poder mirar la ruta que nos conduzca a una administración y orientación política y pedagógica autónoma. Semillas de Vida no es un proceso que lo tomen y que lo cojan un programa como se llame y que lo terminen en 7 años. Semillas de Vida es un proceso de formación cultural para el desarrollo de la educación para la vida del pueblo nacional. Y en la parte que tiene que ver con investigación también, esa parte es poder vislumbrar como un enfoque de investigación propia sin desconocer las otras formas de investigación que hay en los territorios, en nuestro caso partiendo desde los mayores en el trabajo en las tulpas y tratando de mirar cuáles son las formas propias de conocer, en este caso, pues del pueblo Nasa y compartiéndolas con otros pueblos. Pues lo que a mí me compete es que pronto falta por investigar más el tema del Shwebni, el por qué es que se decía que de pronto los medios de comunicaciones de afuera están como influenciando tan rápido y como tan con esa potencia para los jóvenes, y mientras que de nosotros desde el Nasayuga no hemos podido como reflejar. Acá tenemos 3 planes de vida con los que hemos iniciado, que son Salfiñiquihue, el proyecto global, proyecto NASA, que están, digamos, como a la cabeza de este proceso de cálculo de costos integrales del CEIC. Frente a los procesos, pues la dinamización de estos procesos abre camino a la redimensión educativa. Por tanto, es importante dar el posicionamiento político de gobierno a gobierno en todas las instancias correspondientes, por ejemplo, en la comisión mixta. A manera como del trabajo que realizamos, la finalidad pues era poder determinar como unos puntos de articulación en el trabajo que realizamos como tejido de educación zonal y el tejido de educación regional en aras pues de la unidad política que debe haber pues en la organización. Somos una zona del CRIC y nos interesa mucho poder articular entonces el trabajo con el ámbito también regional.
Ahí vimos algunos ejemplos de esa educación indígena del Cauca, que es muy importante que las vayamos teniendo en cuenta y vayamos viendo cómo se construyen esas relaciones a partir de una concentración política. Y es que, bueno, ellos estaban en una tulpa, es decir, en una asamblea, estaban en un diálogo colectivo, y desde allí empiezan a plantear unos ejes transversales de la construcción de la educación. Esos ejes se dan a partir de la construcción de comités que se van a encargar de hacer ese desarrollo. Entonces, pues vimos un poco de cómo se da esa organización política y cómo esta influye o construye el tema educativo para las comunidades indígenas del Cauca. Bueno, vamos a ver un poquito cuáles son los cambios que se dan en la escuela a partir de estas prácticas educativas, etnoeducativas, perdón. Entonces tenemos primero que las prácticas pedagógicas pasan de estar centradas en el individuo y en la institución a ubicarse en la comunidad y en el territorio, construyendo escenarios de encuentro y de decisión como las asambleas comunitarias, que fue el video que vimos, a partir de espacios de liberación colectiva. También encontramos que la didáctica se convierte en formas de organización de tiempos educativos acordes con los ciclos naturales del territorio, los calendarios agrícolas y las prácticas culturales. Entonces la didáctica empieza a tener esa relación y esa conexión con el territorio. Los procesos pedagógicos se configuran a partir de núcleos problematizadores que integran distintos campos disciplinarios donde el conocimiento propio tiene lugar. Entonces, esos núcleos problematizadores hacen parte de los núcleos del currículo y están definidos de acuerdo con los problemas cotidianos, locales, regionales e internacionales que se identifican dentro del territorio. Y algo muy importante es que otro cambio que se da en la escuela es que se generan una iconografía propia, es decir, que así como nosotros tenemos nuestras estatuas y como esos bustos que se colocan en los parques principales sobre aquellos héroes o bueno, estas personas que hicieron parte de la independencia o de, en algunos casos de la conquista española, la iconografía indígena empieza a tener mucho furor en tema educativo y pues empieza a hacer ese reconocimiento, pero de las personas o los héroes del territorio indígena, ¿sí? De indígenas que lucharon de manera muy fuerte frente a la dominación española o de indígenas que lucharon en el tema de las luchas de independencia o que lucharon por el tema de los territorios indígenas. Eso es algo muy importante. Vamos a ver un video sobre un proceso de educación intercultural que se da en las comunidades afrocolombianas, y aquí lo importante es que veamos cómo se crea esa relación desde algo que es la Revolución Francesa, pero que se lleva a un tema territorial para hacer un reconocimiento de iconográfico propio de las comunidades afrocolombianas. Muchachos, ¿cómo están? Bien. Me alegra que estén bien. El día de hoy vamos a tratar el tema de la Revolución Francesa. ¿Listo? Como ya les había dicho, vamos a hacer una actividad en la salida de campo, ¿cierto? Y ya ustedes saben las recomendaciones que se debe tener para ir allá al parque Rey Barulho. ¿Cuáles son los principales objetivos? El objetivo de esta actividad es reconocer el legado del Rey Barulho. ¿Listo? Como segundo tenemos relacionar los movimientos revolucionarios originados en Francia con el legado de este gran personaje que es el Rey Barulho. Y por último tenemos conocer nuestro territorio. Nosotros podemos estar aquí, pero muchas veces observamos sitios, pero no sabemos qué significa esa característica. Pero entonces, sin más preámbulos, los invito a que podamos ir. ¿Listo? Como ya le había dicho, después de una larga caminata, estamos aquí en el parque denominado Rey Barulho de Tabó. Nos encontramos aquí con el grado octavo C de la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo de Tabó. ¿Cuál es la idea? Como ustedes ya pueden apreciar,
aquí observamos dos estatuas, ¿cierto? Una perteneciente al género femenino y la otra perteneciente al género masculino. ¿Quiénes son los personajes que están ahí? ¿Quién me podría decir? Ajá, dígame. La negra Agustina y el rey Barú. Bueno, tenemos dos personajes afrodescendientes, ¿cierto? Que hacen parte de nuestra etnia como tal. La pregunta mía es, quisiera que primero iniciáramos a responder una serie de interrogantes. ¿Quién es Barule para ustedes? ¿Qué significa Barule? Profe, el rey Barule fue uno de los principales que tuvo aquí en nuestro pueblo. Claro. Fue uno de los primeros fundadores que tuvo este parque y la cancha de allá. Muy bien, muy bien. Sabes que el legado de Barule ha dejado bastante huella, ¿cierto?, en nosotros como tal. Por último, segundo, quiero saber, bueno, ya se nos adelantó un poquitico John Leiber, porque nos dio parte de la importancia de Barule, ¿cierto? Pero yo que me gustaría saber sobre la temática que vamos a tratar, la Revolución Francesa, cómo se relaciona ese legado de Barule y el legado quizás de la negra Agustina con la Revolución Francesa. ¿Quién me podría decir además de John Leiber? ¿Cómo se relaciona? Muy bien. Allá Joan Steven. Entonces, indirectamente se relaciona con base a un sometimiento, ¿cierto? Porque creo que nosotros, la parte de la etnia negra, ha pasado por una serie de sometimientos, en este caso de esclavitud, y allá en Francia también se presentó una opresión con el mismo pueblo, ¿cierto? Como tal. Pero a partir de esta salida, quiero que ustedes me redacten un escrito y además, pues, vaya a servir para hacer la dramatización pertinente, ¿cierto? Bueno, muchachos, no sé decirles muchas gracias. Entonces nos vemos en otra ocasión, ¿listo? El día de hoy nos encontramos para... Bueno, entonces eso era como lo que yo les quería presentar. Y acá es algo, el tema de la iconografía es muy importante porque ese tema de la simbología conlleva hacer el reconocimiento histórico de un pueblo, ¿sí? Como vimos ahí en la comunidad afrocolombiana, ese reconocimiento del rey Barú hace que ellos puedan interpretar quién fue una de las personas que fundó ese lugar donde ellos se encuentran, ese territorio. Y ese reconocimiento iconográfico que hacen las comunidades indígenas, en estos días hemos visto que se han vuelto procesos de reivindicación histórica de las comunidades y es lo que ha sucedido con las estatuas que han estado cayendo en diferentes lugares. Y es cómo se genera esa reconstrucción histórica del territorio a partir de cuál ha sido o cuál fue el sometimiento que tuvieron las comunidades étnicas frente a las personas que se encuentran. ¿Hay alguien está entrando? Sí. Perdón. Bueno, ese es el tema, ¿no? De las estatuas, ¿no? Entonces se empieza a construir y a pensar cómo es que en el territorio colombiano algunas formas de ver la historia, digamos, para dos comunidades se dan de formas distintas, ¿no? Entonces, para unos se convierten en los conquistadores y los que generan unos procesos de opresión y para otros, pues, son un legado histórico y son llevados a monumentos dentro de lugares sagrados de las comunidades indígenas. Bueno, para continuar con nuestra webconferencia, hay un mensaje en el chat. Hola, Avenida Misak, sí, exactamente. Son procesos reivindicatorios a partir de la iconografía histórica. Entonces, cómo nosotros reconstruimos nuestra historia, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo con las comunidades indígenas son procesos de reivindicación, es decir, de establecer que dentro de nuestro territorio las comunidades indígenas sufren unos procesos muy fuertes de abandono y de opresión y sobre todo en el proceso de conquista española, pues eso fue algo muy fuerte y lo que se hace con estas reivindicaciones es cambiar el curso de la historia, o sea, poder contar
cómo es desde las comunidades indígenas, cómo se vio, cómo se vivió ese proceso, no solamente de la conquista española, sino también de la independencia, ¿no? Y pues eso también se hace dentro del aula. Entonces, el ejercicio que tenemos para esta actividad, como ustedes ya bien lo saben, es que vamos a desarrollar un pequeño documento en el que vamos a escribir cuáles son algunas de las prácticas etnoeducativas que identificamos dentro de nuestra región. Entonces, como para hacerlo un poquito más participativo, yo quisiera empezar con los saberes tradicionales de las comunidades étnicas. Entonces, los que estamos acá dentro de la reunión, puede ser por el chat o si quieren abrir el micrófono, me van contando cuáles son esas prácticas o saberes ancestrales que hacen parte de prácticas etnoeducativas dentro de las comunidades que ustedes étnicas que tienen dentro de sus territorios. A partir de los saberes ancestrales. ¿Recordamos qué son los saberes ancestrales de las comunidades étnicas? O si alguien quiere contar qué ha encontrado, qué procesos se llevan a cabo, por ejemplo, para el tema de la tradición oral, el tema de la lengua nativa. Pueden hacerlo por el chat también, si no quieren encender su micrófono. Bueno, si no quieren hablar, entonces yo les recuerdo que cuando hablamos de los saberes tradicionales de las comunidades étnicas, estamos hablando de esa conexión de saberes que tienen, que son conocimientos milenarios que las comunidades han conservado y han salvaguardado dentro de sus territorios. Los conocimientos y los saberes tradicionales están conectados a muchas cosas. Uno es la identidad híbrida que tienen las comunidades indígenas con el territorio. Es decir, que para los indígenas el territorio obviamente es un lugar vivo desde el cual se desprenden diferentes conexiones y estas conexiones son saberes desde los que ellos han empezado a interpretar su vida en ese lugar. Estos saberes se pueden materializar, como lo vemos en esta imagen, a partir de la cocina tradicional, desde la medicina tradicional, desde la mitología o la tradición oral, desde la música, la danza, los tejidos, y estos son instrumentos o son elementos muy importantes dentro de las prácticas etnoeducativas. Estos conocimientos, como vimos, para el tema de las comunidades NASA son fundamentales y tienen que estar no solamente dentro de un proyecto y un currículo, sino que también tienen que estar dentro de los espacios educativos en los que se encuentran los niños y jóvenes de una comunidad indígena. Entonces, estas prácticas van a estar dentro del hogar, dentro de las reuniones colectivas, dentro de los rituales, siempre pues, van a estar presentes estas prácticas educativas. Otro tema que vamos a tener dentro del proceso educativo es la reconstrucción de la memoria histórica y es de lo que yo les venía hablando de la iconografía de un pueblo indígena y del tema de cómo se construye la historia de una comunidad indígena y cómo se construye ese origen de la comunidad dentro de un territorio. Entonces, las comunidades indígenas, en especial yo conozco el proceso de la comunidad Misak, ellos desarrollan un proceso de reconstrucción de la memoria a partir de unos recorridos que hacen del territorio. Ellos se van a caminar todo el territorio en el que ellos habitan y empiezan a hacer una construcción de los lugares sagrados. Esa identificación que se conoce como la cartografía espiritual de un territorio empieza a darles unas nociones de cuál es su identidad cultural. Esas identidades híbridas, que es un concepto que maneja Brigitte Baptiste y que nos habla de la identificación que tienen las comunidades con el territorio. Es decir, hemos escuchado que para diferentes comunidades hay, por ejemplo,
una mitología que establece su origen a partir, por ejemplo, de los ríos, a partir de las serpientes, ¿sí? De lugares o de animales que se encuentran dentro del territorio. Entonces, esa construcción de identidades híbridas es lo que permite después generar una construcción cultural, una identidad cultural, y en comunidades que pues han sufrido muchos procesos de aculturación hay que hacer procesos de reconstrucción de la memoria histórica. La memoria histórica que hace referencia a la oralidad, a la tradición oral. Entonces, esto está conectado al sentarse y hablar con los mayores y que los mayores compartan esos conocimientos tradicionales y esos saberes y esa tradición de origen que tienen las comunidades indígenas con los jóvenes. Entonces, desde allí es otro elemento que vamos a encontrar y que es muy importante dentro de las prácticas etnoeducativas. Y finalmente tenemos el tema de la autonomía, autogobierno y autodeterminación. Esto se da también dentro de la etnoeducación y hace parte de las prácticas que deben encontrarse. ¿Por qué? No solamente porque una persona de una comunidad indígena debe conocer la legislación indígena para encontrarse dentro de un territorio y entender cuáles son sus derechos y esas diferenciaciones de las que les hablé al inicio de sus derechos, sino también para comprender o para poder desarrollar dentro del territorio la autonomía, el autogobierno y la autodeterminación, que son principios constitucionales de las comunidades indígenas que les permiten a ellos poder tener una jurisdicción especial, tener una protección especial dentro del territorio nacional y poder establecer mecanismos de gobierno y planes, por ejemplo, de vida y de organización política propia dentro del territorio. Yo hice mi investigación basada en la afrocolonialidad dentro de Bogotá. Encontré algunas prácticas educativas como la red Elegua y redes tras los hilos de Ananse. También la SED de Monteblanco, donde se refuerza la historia y geografía a partir de la elaboración de un periódico. El CIET Altamira, donde se busca preservar los recursos hídricos y vegetales a partir del diálogo de cosmovisiones. Muy interesante, Sofía, muy interesante. Ahí es, por ejemplo, eso que tú nos estás presentando son prácticas etnoeducativas que son interculturales, ¿no? Porque se están dando desde una ciudad que recibe a una cultura afrocolombiana y cómo desde esa ciudad se sigue construyendo esa cultura afrocolombiana, ¿no? También es como un proceso de resistencia de las mismas comunidades y es muy interesante lo que nos presentas y muy importante también. Bueno, creo que hasta acá va nuestro tema del día de hoy. Voy a pasar al tema de la guía para que la veamos entre todas. Entonces, como les decía, vamos a primero leer con mucho detenimiento nuestras lecturas de esta unidad que se las recomiendo, son lecturas muy buenas. Y el trabajo es precisamente eso que nos estaba presentando Sofía, es buscar cuáles son esas prácticas educativas que favorecen a las comunidades étnicas en nuestra región. ¿Sí? Entonces, ese proceso de resistencia que nos presenta Sofía, que realizan las comunidades afrocolombianas dentro de la ciudad de Bogotá, pues son procesos que están beneficiando a la comunidad afrocolombiana que, aunque sale de su territorio y se ubica en una ciudad, pues continúa con ese proceso de revitalización e identidad cultural, ¿sí? De la comunidad afro. Para realizar estas búsquedas, ustedes pueden tomar las páginas web de las Secretarías de Educación Municipal, Departamental, de algunas asociaciones comunitarias como el CRIC, la UNIC, de los resguardos indígenas. Pueden tomar también el tema de los proyectos educativos comunitarios, de educación propia, de educación y bueno, hacer todo ese proceso de investigación para encontrar esas prácticas educativas. Luego vamos a hacer un análisis de esas prácticas, cómo favorecen a la región y nos vamos a centrar en el tema del currículo de esa práctica educativa seleccionada, es decir, nos vamos a concentrar en cómo se encuentra esa práctica dentro del currículo. Yo les decía que los currículos que se empezaron a crear dentro de las comunidades del Cauca estaban orientados a hacer unos cambios en la escuela. Entonces, como les dije anteriormente, pues
no se habla de prácticas educativas que no están centradas en el individuo y en la institución, sino que se ubican en la comunidad y en el territorio, que la didáctica se concentra más en el tema del calendario y de los tiempos y ciclos naturales del territorio, que los procesos pedagógicos se encuentran dentro de núcleos problematizadores y que esos núcleos que hacen parte del currículo pues se encuentran en la cotidianidad local, regional e internacional que la comunidad decide que va a trabajar, ¿no? Entonces, eso es para el caso de las comunidades del Cauca, pero algo así es la reflexión que ustedes más o menos tendrían que hacer, ¿no? Como identificar cuál es ese cambio o cómo es que se establece esa práctica educativa dentro del currículo, es decir, a qué va, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio que va a darle a la comunidad? Y con ello elaboran un documento argumentativo en el que se evidencia el punto de vista del grupo para dar respuesta a qué prácticas educativas favorecen a las comunidades étnicas en su región y es el que tienen que enviar y subir a la página web diseñada. No sé si hay alguna duda al respecto. Si alguien quiera, no olviden que ese documento tienen que diligenciarlo con normas APA, por favor, porque han llegado muchos documentos sin las normas APA. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún aporte? Una pregunta, instructora. ¿El trabajo colaborativo tiene que enfocarse solamente en una región, o sea, y en una práctica etnoeducativa en específico? O sea, dentro del grupo. ¿O cada uno tiene que exponer su región? Pues la guía no dice que se tengan que enfocar en una sola, pero yo consideraría que como cada uno va a trabajar desde su región, colocar el punto de vista de cada uno, es decir, las regiones, ¿sí? Entonces, no sé, yo encontré lo que tú tienes en Bogotá, seguramente vas a tener compañeros de otras regiones que van a encontrar otras cosas. Para mí es mejor que los coloquen todos dentro de ese documento. Y una reflexión general, ¿sí? Sí, una reflexión general de cómo esto beneficia a la comunidad, ¿no? O sea, ¿qué implementos le da esa práctica educativa a la comunidad para no solamente, ustedes pueden valerse de muchos recursos de investigación, no solamente está el tema de los proyectos educativos comunitarios, sino también pueden revisar los sistemas de educación indígena propia que tengan las comunidades o el tema del plan de vida. Entonces, esa práctica educativa que ustedes están encontrando, cómo se está desarrollando el plan de vida de una comunidad indígena o un plan de etnoecodesarrollo de una comunidad afrocolombiana, por ejemplo. No sé si queda claro. Ok. Sí, ¿Sí? ya quedó claro. Listo. Sí. Gracias, Sofía, por la pregunta. Sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no la quieren hacer con el micrófono, pueden escribirla al chat, no hay ningún problema. Ferney, ¿vas a hacer alguna pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. En los procesos, digamos, en los educadores, como digamos, acá en el territorio del Valle del Cauca, lo que estaba sucediendo con los entes territoriales, como decía usted, y la destrucción, digamos, que se presentaron en las estatuas, esa investigación es propia de una región, digamos, como la NASA. Bajo esa investigación, yo podría tomar como esos sucesos que se hicieron de destrucción y miscuirlos en la investigación. A mí me parece súper interesante que lo hicieras. Claramente, el tema es identificar prácticas educativas. Habría que pensar cómo estos procesos están beneficiando a la comunidad y yo consideraría que sí, porque es un tema de identificación iconográfica propia, ¿sí?
de poder reconocerse frente a una historia. ¿Sí? Yo no sé si ustedes recuerdan o reconocen que en Colombia la historia es una historia militar que fue escrita eh, por una academia militar, ¿sí? Que es la historia que hemos conocido todos en la escuela, ¿no? Entonces, y pues de allí es que parten estas construcciones de monumentos y de patrimonio cultural mueble que encontramos en las ciudades, que solamente están resignificando esa historia. Estos procesos que hacen las comunidades indígenas son muy importantes, no solamente para ellos, sino también para nosotros, ¿sí? Porque esto nos contribuye a nuestra formación como ciudadanos dentro de un país diverso, pluricultural, multicultural, porque el hecho de que caiga una estatua nos está llevando a pensar en cuál es la historia que nos contaron y cuál es la historia que no está escrita, ¿sí? Y eso es muy importante reflexionar y llevarlo a cabo porque nos hace reconstruirnos como nación, ¿sí? Ya nos hace dar un paso más allá y pensar en que podemos ser un país diverso. Entonces yo te diría que sí. O sea, si tú lo quieres hacer, para mí está muy bien. No sé si hay alguna otra duda. O todo quedó claro, Ferney. Pero sí, porque en Cali se hizo la destrucción de la estatua de Belalcázar y en Popayán pues también se hizo otras, otras también destrucciones de monumentos que, como dice usted, nos cuentan cuando estamos en primaria de una historia como de la sangre y fuego que fue la militar, donde los indígenas pues tenían pocas posibilidades de triunfo porque las armas militares pues obviamente no se podían comparar y el retomar como esa historia y ya mirar que en realidad los colonos o los que venían de España que nos hacían creer que ellos eran los padres de todo lo que teníamos acá y ver que solo venían a hacer atrocidades, robos, saqueos y pues eso nos hace reflexionar un poco sobre lo que fue ese territorio y comprender más un poquito la historia con respecto a los indígenas, ¿no? Entonces eso es lo que tenía pues también pensado en la investigación y no que me quedaron dudas y, y pues ahorita que usted me está dando la corrección, pues ahí quedé totalmente satisfecho. Gracias, profe. A ti, gracias por la pregunta. Me parece que es un tema muy interesante y es un punto muy bueno para innovar y para investigar. Entonces, sí, muy buena esa idea, Ferney. Excelente. Entonces, si no hay más dudas, creo que podemos dar por terminada nuestro encuentro de hoy. Bueno, yo voy a proceder a parar la grabación y les agradezco